Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio de transferencia de conocimiento en las herramientas de Google Workspace. Dándole la bienvenida a este espacio el día de hoy. Tenemos un invitado de lujo. Él es Robert Marino. Él es líder de Gobierno de Seguridad de la Información en Servicio Nutresa, que nos va a dar estos tips de seguridad a través de la gestión de Google Drive y las unidades compartidas. Pero no siendo más, le doy la bienvenida a Robert para que nos cuente toda esta información súper valiosa. Dale, Robert. Muchas gracias, Sebastián. Buenas tardes para todos. Y la idea, como lo mencionaba Sebastián, es venir a conversar un poco y darles como algunos consejos muy claves, que a la vez son muy sencillos y que van a contribuir en que empecemos a tener un manejo seguro y adecuado de la información en nuestras herramientas de uso corporativo. Entonces, básicamente, pues vamos a estar enfocados en los temas de Google Workspace y específicamente me parece importante que nos reconectemos un poquito con algunas definiciones que tenemos al interior de la organización. Lo primero es que hoy la organización cuenta con una política de seguridad de la información a nivel estratégico. Esa política de seguridad de la información ya tiene unas definiciones muy claras y claramente pues no es una política de nivel operativo que nos va a decir cómo tenemos que hacer las cosas, pero sí nos da un marco de actuación general y encontrar allí algunos elementos claves. La política la encuentran en la página de Grupo Nutresa. Vamos a entrar acá para ver algunos elementos que es importante que conozcamos. Voy a ir por acá de una a la presentación que ya la tenía aquí abierta. Y en la página de Grupo Nutresa, en el menú de ética y gobierno corporativo, específicamente donde están las políticas, tenemos la política de seguridad de la información. Entonces, esta política, como les mencionaba, es de carácter estratégico, tiene unos alineamientos de forma general y lo importante es que nos conectemos con el objetivo que tiene y es establecer un marco de gobierno y actuación frente al uso adecuado de los recursos tecnológicos. Aquí es donde haremos el primer link en qué es lo que queremos hacer a través del uso de Workspace como nuestra herramienta corporativa para todo el manejo adecuado de la información. Junto con ello, vamos a tener el afinamiento de los procesos y la concientización de las personas, que es entregarle a cada uno de ustedes diferentes elementos a través de medios como son el curso de seguridad de la información que recientemente fue lanzado para Servicio Nutresa, donde los invitamos a propósito a que lo realicen. Tenemos plazo hasta el 30 de mayo, estamos hablando de Servicio Nutresa, falta que se haga el lanzamiento del curso en otras compañías, pero que lo veamos porque vamos a tener, digamos, que elementos adicionales que nos van a dar todo ese manejo clave que tenemos que tener con el manejo adecuado de los recursos tecnológicos y por ende de la información. La idea es que tengamos unos lineamientos claros sobre cómo debemos hacer el manejo de la información personal, cómo propendemos a minimizar los riesgos, que finalmente con los riesgos vamos a convivir, pero la idea es que tengamos diferentes elementos, reitero, que nos ayuden a disminuir la probabilidad y el impacto de que un riesgo se materialice, y a trabajar muy fuerte en los aspectos de la integridad y la confidencialidad de la información, que son los tres principios claves. ¿Qué es importante en la política? No lo vamos a recorrer todo, pero en la política hay tres principios fundamentales con la información, que es básicamente lo que manejamos a través de los correos electrónicos, a través del Drive cuando vamos a compartir o inclusive a través de los chats, y son los elementos de confidencialidad, integridad y disponibilidad, que ya los vamos a ver más adelante en la presentación. Y finalmente, otros tres aspectos claves es cómo está clasificada la información o cuáles son las definiciones que tenemos al interior del grupo de cuál es el tipo de información que manejamos en la organización. Aquí es muy importante hacer, digamos que un alto en el camino, es porque a veces en el día a día los términos que utilizamos para expresar cuál es la información que utilizamos, a veces utilizamos muchos sinónimos y empezamos a decir que esto es información secreta, que esto es información privada, que esto es información confidencial. Claramente algunos de ellos pueden significar lo mismo, pero para el caso del Grupo Nutresa ya tenemos unas definiciones importantes, que son la información confidencial, reitero, ya vamos a ir a la presentación, la información de datos personales, lo que es la información de uso interno y la información de carácter público. Entonces aquí les dejo, pues recuerden, la política está en la página del Grupo Nutresa, está actualizada, su última actualización fue en marzo de 2024 y es la política que está vigente, que reitero, nos entrega un marco de actuación general. Paso a la presentación para que podamos seguir y ya dándole doble clic, como les mencionaba, los principios de la seguridad de la información. Entonces son la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. Cuando hablamos de confidencialidad, básicamente aquí lo que vamos a procurar es asegurar que la información es accesible solo para aquellos autorizados a tener acceso. Entonces, si empezamos a mapear este principio con lo que hacemos nuevamente y conectamos con Google Workspace, es que si yo tengo una información que empiezo a manejar en Drive,
yo debo ser muy cuidadoso al momento de, primero, saber qué tipo de información estoy almacenando y segundo, cuando yo lo vaya a compartir, de qué manera la comparto. Pues si es una información confidencial, de acuerdo a los tipos de información que veíamos hace un momento, y no hago un adecuado uso o una adecuada definición de quién puede acceder a la información, pues accidentalmente o intencionalmente alguien podría tener acceso a una información de tipo confidencial, lo cual podría tener pues una repercusión de diferente tipo. Eso frente al aspecto de confidencialidad. Si hablamos de la disponibilidad, entonces este es un principio donde vamos a buscar que los usuarios tengan acceso a la información en el momento que lo requieran. Digamos que este aspecto va muy relacionado con los temas de que un servicio pueda estar disponible o no, que de pronto yo pierda una copia de una información porque no la respalde de manera adecuada, porque no tenga, digamos, los mecanismos para que las personas puedan encontrar la información en el momento que lo requieran. Entonces, digamos que esos dos aspectos se van uniendo y viene un último que es la integridad, que va muy también de la mano de la confidencialidad. Es decir, si yo un archivo que he construido, que considero las personas no lo deberían modificar porque la información que está ahí condensada es relevante, pues yo debo asegurar que desde el momento de compartir esa información, yo le agregue o le asigne unos permisos de forma adecuada de que algunas personas no puedan modificar. Seguramente cuando comparto la información, identifico esa población, quienes sí pueden modificar, pero también quienes solamente pueden ver. Entonces, ahí es cuando nos podemos encontrar sorpresas de que construimos un archivo y como no lo compartí de forma adecuada, dejé abierto el acceso a todo el mundo, después el archivo lo modifican, reitero, bien sea intencional o sin intención, y bueno, ahí viene, digamos, la situación donde quién cambió el archivo, qué pasó con esta información que yo había construido. Entonces, recuerden o rebobinemos un poquito, principios básicos, confidencialidad, quién tiene acceso, disponibilidad, que la información esté cuando se requiera, y la integridad es que ninguna persona puede hacer algo sobre el archivo si realmente no está autorizada para hacerlo. Cuando les mencionaba ahorita, a través de la clasificación de la información, que reitero, utilizamos muchos términos, decimos que es información privada, pública, confidencial, secreta, restringida, ya decretamos unas definiciones y son estos 4 tipos de segmentación que están hoy en la información. Para el caso nuestro, definimos que la información confidencial es aquella información que se define que solamente es accesible para un personal autorizado. ¿Eso quién lo determina? Los dueños o los líderes del proceso. Digamos que acá están los elementos sobre la definición, pero cada dueño de la información o de su proceso es quien determina si esa información dentro del proceso se puede considerar confidencial o no. Entonces, está también los datos personales, es información que va muy asociada a lo que es la ley de protección de datos personales, es cuando yo tengo archivos donde pueda tener información de empleados con sus números de cédula, con sus direcciones, con sus teléfonos, es decir, información que en algún momento permite que yo pueda individualizar o poder identificar a una persona en particular. Eso se empieza a convertir en información de datos personales. Si bien no está catalogado entre la información confidencial, debe tener un manejo muy similar, es decir, no una base de datos personal que yo tenga en un sheet o en un archivo de docs que esté haciendo en Google Workspace, pues si tengo muchos datos de ese tipo personal, pues yo debo hacer una protección adecuada para que esa información no vaya a caer en manos de personas que no lo deberían tener y vuelve y se conecta con el tema de confidencial. La información de uso interno también es una definición propia del proceso, donde claramente pues, yo defino qué es información que requiero para mi proceso, para mis operaciones, considero que no debe salir de la organización. O sea, puede ser de uso interno del grupo Nutresa, es decir, no hay problema que de pronto personas de diferentes negocios tengan acceso, pero por la connotación de esa información no debería quedar en manos de diferentes personas del grupo Nutresa. Y la información pública, digamos que sería el nivel más básico, donde habría menos riesgo, es que es una información que si yo no la protejo de manera adecuada frente a los 3 principios que les había mencionado anteriormente, pues no habría ningún impacto de cara a que esa información sea conocida por personas inclusive ajenas al grupo Nutresa. Partiendo de estas 2 definiciones, que son los principios de la seguridad de la información y los tipos de la seguridad de la información, son los elementos que debemos tomar como base para empezar a hacer nuestro manejo cotidiano, tanto en Drive como en el correo. Y vamos a estar muy enfocados en Drive, pero desde el correo, digamos que yo ya podría tener esos principios básicos. Entonces, frente a esas capacidades, hoy contamos con Google Workspace. Google Workspace es la plataforma colaborativa que tiene Grupo Nutresa para todo el manejo de información. Es importante conectar esto con la campaña que se viene dando de Agile Go, donde actualmente tenemos una ofimática de Microsoft, tenemos un Excel, tenemos un PowerPoint y tenemos un Word, pero asimismo tenemos los equivalentes en Google Workspace.
Seguramente para algunos temas puede ser que nos queden faltando algún tipo de funcionalidades. No obstante, digamos que Google Workspace viene evolucionando bastante y cada vez vamos a tener mayores funcionalidades, lo cual a futuro implicaría que no habría la necesidad de utilizar pues la ofimática de Microsoft. Habrán casos excepcionales donde sí, y esos casos se revisarán, pero la idea es que le estemos apuntando más por toda, digamos, la bondad que nos ofrece Google Workspace para el trabajo colaborativo y sobre todo para el manejo seguro de esa información. Con base en lo anterior, pues digamos que hoy tenemos unas definiciones de licenciamiento. Hoy la organización cuenta con 4 tipos de licencias. Una se llama Business Starter, otra Business Standard, una que es Enterprise Standard y otra es Enterprise Plus. Digamos que esos diferentes tipos de versiones o de licencias más bien, lo que nos van a dar son unos factores diferenciadores eventualmente en la capacidad de almacenamiento y otros elementos adicionales, pero desde el punto de vista de la razón de ser de lo que estamos en la charla de hoy, nos entrega todos los elementos para poder hacer el manejo adecuado de la información. ¿Qué es importante mencionar? En Google Workspace existe tanto, pues siempre le decimos de forma general al Drive, pero digamos que ese Drive está dividido en 2 partes. Uno es lo que llamamos la unidad de Drive específica, que cada vez que aprovisionamos una cuenta de correo a algún funcionario de la organización, pues se le define así. Como tiene, digamos, una cuenta de correo, tiene paralelamente un espacio para almacenamiento de información que está muy asociado a la cuenta de correo de la persona. Pero también tenemos un nuevo elemento que son las unidades compartidas. Y si bien de cara al fin, es decir, de cara al fin que nos permiten almacenar información y trabajar, que puede ser similar, sí puede haber una diferencia muy grande y es con el manejo de la información a futuro. Entonces, si miramos primero mi unidad, que es la que se asigna a la cuenta de usuario, esto nos va a permitir trabajar colaborativamente. Es decir, yo pongo un archivo allí que yo elabore desde mi Drive y yo se lo puedo compartir a diferentes personas para que trabajemos colaborativamente la información. Algunos lo consultarán y otros seguramente podrán modificarlo, complementarlo y demás. ¿Qué va a pasar con este escenario? Los almacenamientos de Drive que quedan asociados a la cuenta, pues cuando por algún motivo ya un funcionario no está dentro de la organización, hay que hacer unos procesos al interior para garantizar que la información que está almacenada en el Drive o eventualmente en ese correo, pues esa información no se pierda. Hay que hacer un trámite para poder identificar dentro de la organización quién debería quedar con acceso a esa información y hacer un traslado de la información. Es decir, reitero, nos permite trabajar colaborativamente, nos permite almacenar la información, pero ante la ausencia de ese colaborador o de esa persona, toca hacer un proceso para garantizar que la información que dicho funcionario estuvo almacenando en el Drive no se pierda. Cuando hablamos de las unidades compartidas, este escenario igualmente nos permite trabajar colaborativamente, pero es un escenario que definitivamente le apunta más a buscar la organización de toda la información de un proceso o un área. Claramente en los dos siempre va a haber una persona detrás que se encarga de hacer como la gestión y la estructuración, por decirlo así, del repositorio. Pero finalmente la unidad compartida, así la crea alguno de los funcionarios que estamos dentro de la organización, esa unidad compartida no queda amarrada al usuario, a la cuenta del usuario. Digamos que es una unidad compartida que queda más a disposición de todo Grupo Nutresa y ahí sí, ante la eventual salida de algún funcionario, la información se sigue manteniendo en el tiempo, porque fue una unidad creada más pensado para organizar todo el repositorio de información de un área de proceso. Me voy a ir un momentico a mi cuenta de Google Space para tratar de ilustrar lo que les estoy mostrando acá. Entonces, cuando venimos a unidades compartidas, para efecto de lo que les estaba explicando, este es mi Drive. Todas estas carpetas que se pueden observar aquí son carpetas que están, digamos, mapeadas o asociadas a la cuenta de Robert Suárez. Mientras que cuando vemos aquí lo que se llama Shared Drives, que vendrían a ser las unidades compartidas, estas carpetas o folders que están aquí creados están asociados, si bien están administrados desde mi cuenta, no están amarrados a mi cuenta. Es decir, si yo no estuviera, hoy mañana no estuviera dentro de la organización, estas carpetas, si nadie hace nada al respecto, la información que está contenida aquí se pierde después de cierto tiempo. Pero esta información que está en estas carpetas va a permanecer en el tiempo, así el funcionario no esté. Entonces, esas empiezan a ser como dos de las grandes diferencias: el almacenamiento de mi cuenta y el almacenamiento que está compartido, pensado más, reitero, para procesos, para la información o almacenamiento de un proceso o un área. Continuando entonces, digamos, bajo esas premisas, entonces,
¿cuál debería ser el esquema en que estemos trabajando? Bueno, si yo estoy en el día a día generando una información propia de mi proceso, pero que eventualmente es información que yo trabajo, diligencio, gestiono, pero que de esa construcción de la información o generación yo identifico que es información que nadie requiere, que eventualmente no hay ningún inconveniente si esa información desaparece, pues yo opto por dejarla en mi drive. Pero si yo estoy construyendo un archivo a partir de esa información que estoy generando y luego finalmente eso sale un insumo final que es para entregar a todo un área, un proceso, pues yo identifico que ese archivo lo debería colocar en la unidad compartida y ahí empiezo a generar todos los permisos de quiénes son las personas que deben tener acceso a la información, independiente del acceso, si es de lectura, si es de editor, si es una persona que simplemente es un comentador. Es decir, la invitación es a que identifiquemos muy bien ese tipo de información y a que hagamos una estructura de la unidad compartida, reitero, pensando más como en el beneficio de toda el área o el proceso. Cuando yo voy a compartir información, digamos que hay unos elementos claves. Yo construyo un documento, reitero, independiente del tipo de documento que sea, y yo lo primero que pienso es a quién tengo que compartirlo, si es que debo compartirlo. Y lo primero que definiría es cualquier documento que yo cree de entrada debe quedar configurado como restringido. Cuando al momento de compartir un documento, si yo por defecto dejo definido grupo Nutresa, ya de entrada cualquier persona que tenga el enlace podría acceder al documento. Entonces, supongamos que crea un documento, yo quiero que solamente ese documento tenga acceso a Sebastián, pero le dejo activado o señalada la opción de grupo Nutresa. Eventualmente, Sebastián podrá entrar al documento si tiene el link y Sebastián se lo puede compartir a cuantas personas quieran y todas esas personas podrán entrar al documento, simplemente porque yo no hice un acceso, más bien no definí un acceso restringido, más bien limitado desde el inicio de la configuración. Entonces volvemos y conectamos con los principios. Si el documento que estoy haciendo es confidencial, yo de entrada debo de dar ese archivo restringido, esa opción restringida. Si el archivo que estoy diligenciando es un archivo que no tiene ningún problema, pues eventualmente le puedo dar la selección de grupo Nutresa. Pero yo diría que deberíamos trabajar al sentido inverso. Por lo general, la información que estoy trabajando en mi proceso la dejo como restringido y soy yo quien voy definiendo a quién le voy a dar acceso. Y finalmente, cuando le doy la opción de cualquier persona con el enlace, pues digamos que ahí es más delicado, porque inclusive podrían tener acceso a esa información personas que inclusive son fuera del grupo Nutresa. Entonces, este es el primer elemento a quien comparto. Mi sugerencia es por defecto todo restringido y van seleccionando cuáles son las personas que quieren acceder al archivo y ya van determinando los permisos. Esto es lo primero, a quién comparto. Hay un segundo punto, es que cuando defino a quién comparto, pues yo debo definir qué rol le doy. Yo puedo tener un documento, lo voy a compartir con 3 personas, pero resulta que a esas 3 personas no les voy a dar el mismo tipo de acceso, por la definición que sea. Entonces, si considero que ese documento que estoy construyendo, simplemente algunas personas lo pueden entrar a ver, pero no quiero que ellos me hagan ni observaciones, ni me vayan a hacer ninguna modificación sobre el documento, entiéndase modificación como el principio que veíamos ahorita de la integridad. Entonces yo defino que ellos sean lectores o en otra instancia podrían ser comentadores. Pero si claramente yo a esas personas les defino que son editores, todas las que haya determinado compartírselos, pues eventualmente todas esas personas pueden abrir el archivo, modificarlo y bueno, después voy a perder el control. Entonces, miren que aquí nos vamos conectando con todos esos elementos que les mencionaba ahorita. Somos nosotros los dueños de la información dentro del proceso y somos nosotros los que definimos cuál es el alcance que van a tener las diferentes personas de Grupo Nutresa o fuera de Grupo Nutresa para poder hacer algo con la información que comparto. Entonces, ¿cómo comparto? ¿Qué son los roles? Acá es a quién comparto y cómo comparto, que serían los roles. Y finalmente, durante cuánto tiempo comparto. Digamos que esto es una propiedad interesante que empieza a dar como, pues ahí se llama como el elemento de caducidad, y es que eventualmente yo necesito compartir una información donde les doy un espacio de tiempo en caso de que se necesite para que las personas entren y hagan alguna gestión con el archivo durante el tiempo que consideren. Esta caducidad pues, puede ser para diferentes tipos como de casuísticas, algún archivo que se tiene que diligenciar por cierto tiempo y demás, o simplemente es una información sensible que yo en el tiempo puedo perder, digamos como la noción del tiempo, y es un archivo con información sensible que se queda abierto pues, por un tiempo indeterminado y eso puede tener algún riesgo. Entonces en ese caso yo establezco un acceso y defino la fecha hasta cuando quiera que la información se comparta. Entonces son los 3 niveles que yo puedo empezar a brindar ahí para brindar la información.
Ahora, cuando yo defino las acciones de que comparto, que simplemente me va a volver acá, es este piñoncito que pueden ver acá, digamos que estos fueran los tres principios básicos: comparto, a quién comparto, qué capacidad le doy al que comparto, que es el rol, y durante cuánto tiempo. Yo puedo ir un poco más allá con la granularidad, y reitero, es este piñón que está acá, donde me da unas características adicionales, y esto es importante cuando quiero tener mayor control de la información. Es decir, yo comparto una información sensible y deseo que por ningún motivo esa persona envíe el correo o la información a otras personas, que esa información no pueda descargar el archivo que le estoy compartiendo y que no lo pueda imprimir. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Digamos que esto apunta mucho al manejo seguro de la información, pero hay algo claro, que desde el punto de vista de los riesgos, pues los riesgos, la única forma de eliminar el riesgo es cuando me desaparece la operación. Es decir, si yo quiero que la información no me la roben, no se fugue o no pase nada con la información, pues yo no debería generar información, porque creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver que cuando nos vemos limitados para manejar algún tipo de información, optamos por tomar una foto con el celular. Y bueno, ese proceso de tomar una foto con el celular, pues empieza a ser ya, digamos, una de las salidas que encontramos para poder mover o transferir información sensible, pero pues imaginemos que la información que estamos mostrando no es un documento de una hoja, sino que son 100 hojas, pues voy a tener que tomar 100 fotos. Realmente ahí lo que hacemos en el proceso es volver la operación mucho más compleja para aquella persona que quiere hacer un manejo inadecuado de la información. Pero pues reitero, el riesgo no se elimina, lo que estamos es, todo esto que les estoy mencionando es una serie de controles, de medidas que tiene, que nos ayudan a minimizar la probabilidad de que el riesgo de fuga de información se materialice. Entonces, básicamente apunta. Por eso es que les hago énfasis sobre estas dos opciones que nos ayudarían muchísimo. Que si estoy trabajando un documento confidencial, pues yo acá desactivado estos dos chulos, donde digo, los editores pueden cambiar permisos y compartir. Entonces, bueno, yo doy control a alguien de editor, pero yo no sé esa persona hacia adelante qué quiere hacer con la información. Si yo la dejo chuleada, puede haber sido que yo desde el inicio establecí que los editores eran dos personas, pero uno de sus editores le dé este chulo activado y esa persona puede empezar a cambiar permisos y darle permisos a otras personas que yo, como creador del documento o generador de la información, no lo requería o no debía hacer. Entonces debo tener cuidado con ese chulo pues ahí activado, con esa opción. Y lo otro es que también puedo bloquear que los lectores y comentadores puedan ver la opción de descargar, imprimir o copiar. Entonces, si yo tengo una información que comparto a algunas personas como lectores y comentadores, yo tengo la opción de poder, digamos, darle un manejo más seguro al tema para que estas personas no empiecen a descargar y a imprimir y a generar copias de una información que en algún momento puede ser confidencial. Reitero, cada uno de estos elementos que les he socializado en este momento es muy importante mapearlos con el tipo de información que estén almacenando. Claramente, cuando yo tenga mi Drive, o sea, mi carpeta de Drive asociada a mi correo o la unidad compartida que estoy administrando para el grupo, pues yo puedo tener información de diferente tipo y sobre cada documento o inclusive sobre cada carpeta, yo puedo empezar a generar control granular, bien sea sobre un archivo o sobre inclusive la carpeta o el folder donde se contenía la información. ¿Cuáles son las recomendaciones generales en este aspecto? Entonces, creo que también lo hemos escuchado, cada vez la información se convierte en uno de los activos más relevantes de la organización. ¿Por qué? Pues porque con la información se toman decisiones, con la información se analizan aspectos y se puede tomar una decisión de manera adecuada o inadecuada. Entonces es importante que esa información siempre sea muy confiable para la toma de decisiones. Los diferentes medios corporativos que ofrece la organización son básicamente enfocados para que o podamos almacenar la información o necesitemos transportar la información. Nos ha pasado en algunos momentos que las personas dicen requeremos mover información y para eso solicitamos de pronto el transportar la información a partir de un puerto USB. Hay que entender que cuando habilitamos un puerto USB, más que nos permita transportar información, vemos que también se abren otras puertas para otro tipo de riesgos, conectando un dispositivo externo, bien sea un disco duro o una USB, se puede generar, digamos, alguna infección, bien sea un malware, un virus, en la computadora, entonces eso genera un riesgo. Entonces es como empezamos a optimizar las capacidades que tenemos para poder, digamos, responder a todas las necesidades que tenemos. Si tengo que compartir un documento con un tercero, inclusive con una persona fuera de la organización, yo le puedo compartir un drive, le puedo disponer un link para que la persona ahí entre y organice la información y, como les mencionaba, inclusive poner una fecha hasta que esté disponible. Entonces eso es importante. A veces hablamos de los discos duros externos, como les mencionaba hace un momento.
mire, es que yo quiero un disco duro, o más bien necesito sacar un backup de mi información en el disco duro externo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si ese disco duro externo se daña, se pierde? Pues claramente, como es un medio que no está definido entre los medios corporativos, es algo donde el equipo de seguridad de la información, inclusive el equipo de TI, pues no va a poder responder para otro de los principios que les mencionaba ahorita, que era el tema de la continuidad de la información. ¿Cómo garantizo que la información está disponible? Mientras que si tenemos la información en Drive, tenemos la información en nuestra unidad compartida, esa información, digamos que ya tiene unos mecanismos propios donde se garantiza que la información esté respaldada y esté disponible para cuando la podamos necesitar. Esa es, digamos, una de las ventajas que nos da. Entonces, es muy importante que siempre estemos tratando de optimizar y hacer un mayor uso de esos recursos tecnológicos que nos ofrece la organización. Y lo que hemos venido dando, pues, como alrededor de esta pequeña charla, es que nuestro herramienta de Google Workspace pues, nos permite trabajar colaborativamente y de forma segura con personal externo. Conectándolo con lo que les mencionaba ahorita también de la estrategia de dar el Go, pues cuando construimos un documento en Word, o bien sea un archivo de Excel, una presentación en PowerPoint, y nosotros queremos que varias personas trabajen colaborativamente, pues yo lo único que tengo que hacer es mandarle ese archivo a todas las personas y empiezo a tener una serie de versiones diferentes. Cuando yo construyo una presentación en slides pues de Google Workspace, pues yo la pongo a disposición y vamos trabajando colaborativamente y todo de forma segura. Y podemos ver ese trabajo en línea de forma incremental y pues eso me automatiza a mí o me ayuda a mejorar a que el proceso pueda ser más diligente, se gestione de mayor forma con todos los elementos adicionales de que podemos estar viendo la trazabilidad de lo que han hecho las personas pues en la gestión de la información. Entonces, volvemos a resumir. Tenemos Google Workspace con la capacidad del correo, con la capacidad de almacenamiento en Drive, reitero, sea la unidad compartida o sea el Drive propio de la carpeta. Ambos me sirven para trabajar colaborativamente, pero uno definitivamente sí va más enfocado a todo el proceso de organizar la información de las áreas y de los procesos. La idea es invitarlos también a que en la medida de lo posible nos unamos a dar la estrategia del Go. Recuerden que nos trae muchísimo más beneficios empezar a usar la ofimática de Google, por todo lo que les mencionaba anterior. Y bueno, la idea es bienvenido como a este mundo que nos abre tantas posibilidades de automatizar, inclusive ahora con los procesos de la inteligencia artificial de Gemini que tenemos incorporado tanto en docs, en presentaciones, en sheets y en el mismo Drive para poder hacer inclusive usos y hacer un balance de la información que yo tengo en una carpeta, que tengo de un archivo específicamente. Entonces, miren que ya hay muchísimas bondades y capacidades que nos ayudan no solamente a hacer un manejo seguro de la información, sino a optimizar los procesos y hacer un poco más eficientes. Nuestro mensaje de siempre, la seguridad de la información es un compromiso y responsabilidad de todos, y decimos el mensaje de siempre o el mindset que queremos incorporar, y es que definitivamente todos los temas de seguridad de la información no son simplemente responsabilidad de un equipo tecnológico entre la organización, de un área de seguridad de plataformas, de un área de gobierno de seguridad de la información, ni de un área de TI. Cada uno de nosotros, con el conocimiento que tenemos, con las herramientas corporativas que pone a disposición nuestra organización, con los temas de concientización que les recuerdo el curso de seguridad de la información específicamente para servicios Nutresa que ya se lanzó y que tenemos hasta el 30 de este mes para hacerlo, nos van entregando elementos para que desde nuestro rol, independiente del rol que sea, podamos contribuir con la seguridad de la información. Y muchas gracias, y no sé si hay preguntas, Sebastián, para resolver. Sí, Robert, muchas gracias a ti. Aquí hay unas cuantas preguntas. Empezamos con la primera y nos dicen, Robert, ¿se puede restringir que el archivo no se pueda duplicar o copiar? Listo, entonces, que no se pueda copiar, sí, efectivamente ahí está dentro de cuando yo comparto el archivo, hay una propiedad donde les mencionaba que si soy de solo lectura, él no me permite sacar una copia. Es decir, yo la única forma que podría es levantarle la mano al editor para que me ayude y de ahí puedo empezar a proteger los archivos para que se puedan empezar a regular como copias indiscriminadas de la información. Entonces la respuesta es sí, se puede controlar eso para que no me saquen copias de los archivos. Muchas gracias, Robert. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, si tengo carpetas de proceso en mi unidad, ¿cómo las puedo convertir en unidad compartida y cómo los demás integrantes del equipo pueden aportar documentos a dicha unidad? Listo, entonces lo que estoy entendiendo ahí es básicamente que hay una estructura de carpetas, pero muy armada desde el drive de la cuenta. Y lo que estaría apuntando es cómo empieza a hacer la migración de la información desde el drive de la cuenta
a la unidad compartida. Si es así, digamos que hay que hacer un proceso de mover la información y es posible moverla. ¿Qué es lo que sí hay que hacer? Hay que empezar a reestructurar los permisos claramente en la nueva unidad, bueno, en la nueva unidad compartida no, desde la unidad compartida. Es decir, yo tengo toda una información en Drive, reitero, de mi cuenta personal, voy a estructuro todo el nivel de, digamos, de carpetas principales y secundarias, empiezo a redistribuir la información que tengo en el Drive a la unidad compartida, pero sí me toca hacer la reestructuración o más bien armar toda la estructuración de permisos que quiero darle a cada una de las personas dentro de la unidad compartida. Es algo más o menos como así. Permítame un segundito acá. En la unidad compartida, yo creé esta unidad de prueba. Igual lo podemos ver en mayor detalle. Si quieres, Sebas, tomas nota de las personas que han dejado esas inquietudes para luego mirar específicamente. Yo tengo esta unidad compartida que creé acá específicamente. Y yo puedo empezar, digamos, a crear nuevas, puedo definir quiénes son los miembros. De entrada, esta carpeta que acaba de crear, soy yo el administrador. Ojo, que yo sea el administrador de esa carpeta no implica que lo que les mencionaba ahora en el tiempo, que cuando mi cuenta desaparezca, la unidad se pierda, simplemente otra persona tomaría el rol de administrador, pero simplemente seguiría estando pues ahí. Y lo otro es que cuando yo empiezo a crear acá, discúlpame, al compartir, perdón, acá compartir el documento, se me bloqueó acá, un segundito. Cuando empiezo a compartir el documento, en todas estas definiciones que tiene, él empieza a heredar, como yo estoy en esa unidad, permíteme acá un segundito, voy a crear otro folder. Acá, nuevo folder. Entonces, yo estoy para la unidad compartida y acá en los administradores definí que, pues, vamos a colocar acá Sebastián de manera de prueba, Sebastián Román. De entrada, yo puedo definir a otra persona. Si él quiere ser un administrador, si quiere ser un administrador de contenido, si simplemente, aquí están los diferentes roles de la unidad compartida, esto es importante. Aquí estoy parado sobre la unidad compartida, no sobre el Drive, que tiene muchísimos más roles que cuando estoy parado en una carpeta de prueba. Voy a volver a mostrar acá. Si me paro acá en una carpeta de prueba, yo lo único que tengo para compartir son estos tres roles que están acá. Sebastián. Y los roles son simplemente estos. Una persona que visualiza, un comentador y un editor. Para de contar, esos son los roles. Pero cuando vengo a una unidad compartida y voy a hacerlo, coloco Sebastián, entonces yo defino quién puede ser, qué personas pueden tomar unos roles similares. Yo puedo definir que Sebastián también es un administrador de la unidad compartida. Cuando yo empiezo a bajar por todos los niveles que yo defina estructurar dentro de la carpeta y voy a compartir, acá ya ambos estamos como administradores y luego definimos, vamos a poner el ejemplo a Jorge Humberto Agudelo, vamos a ponerlo como una persona que contribuye con la creación o el contenido. Entonces ya esta persona que está acá puede empezar a crear la estructura, puede crear nuevas carpetas y pueden crear nuevos documentos. Pero finalmente las personas que toman la administración de la unidad compartida son los que definen el administrador inicial. Ahora bien, cuando yo vaya a compartir un documento de prueba, simplemente yo tengo que empezar a hacer la migración de toda la información que tengo en las carpetas de Drive a las unidades compartidas. Pero toda la estructuración de perfiles que tenga acá, obviamente no se heredan y tengo que venir a la unidad compartida y empezar nuevamente a definir como todos los perfiles. Quiénes van a ser los administradores de las unidades, quiénes van a poder acceder a ciertos folders con ciertos permisos y quiénes van a poder acceder a ciertos documentos. Siempre la seguridad se hereda de arriba, o sea, del nivel más externo al nivel inferior. Por eso es que es importante que yo empiece a estructurar los perfiles, Sebastián. Adelante. Muy bien, continuamos entonces con la siguiente pregunta, que es de Fabiola, nos dice, en las unidades compartidas no me sale la opción de dar caducidad específica al compartir los archivos, como si sale en unidades no compartidas. ¿Cómo se puede superar este tema, por favor? ¿Esto depende de la licencia? No, mira, la respuesta no depende de la licencia. Es una, digamos, una limitante que tiene, entre comillas, el tema de la caducidad. Es algo que está trabajando Google porque lo que está buscando es que todas las capacidades o funcionalidades que estén en Drive puedan pasar directamente a unidades compartidas. Pero es así, si ustedes miran acá en documento de prueba,
cuando lo voy a compartir, lo máximo que me da acá, pues vamos a efectos de prueba, acá cuando voy a compartir, nos sale lo que nos menciona ¿sí? Acá simplemente salen estas opciones de visualizador, de editor y comentario. Estoy pasando en la unidad compartida. Espérame un segundito, me paro acá en el documento. Ah, no, en el documento de prueba. Pero cuando estoy compartiendo el archivo, efectivamente, acá en la carpeta de prueba, sí sale la opción que nos menciona acá y voy a compartir, Sebastián. Esta es la opción que nos dice de añadir la expiración. Esta opción hoy solamente está vigente en el Drive, pero reitero, es algo que ya escalamos y básicamente lo que nos dicen es que están buscando que todas las funcionalidades que estén a este nivel puedan venir acá. Digamos que esa es la diferencia más relevante, el tema de expiración. Lo que no está en Drive, digamos, a diferencia que en Drive está esta opción, con respecto al Drive, las unidades compartidas, tenemos mayores errores. Si ustedes miran, aquí solamente tenemos visualizador, comentador y editor, y en las unidades compartidas tenemos mayores roles, que es lo que les mencionaba ahorita. Volvamos acá a compartir. Perdón. Aquí sí tenemos mayores roles, que son los que veían hace un momento, que son 5 roles en total. Bueno, como Sebastián ya es administrador, podría tener una opción de visualizador, de comentador, para contribuir y administrador de contenido, que pues la diferencia entre la persona que contribuye y el administrador de contenido es que también puede mover y borrar archivos desde el contenido, como es un administrador. Digamos que si miramos desde los niveles más altos, el mayor nivel es el administrador, luego sigue el content manager y luego sigue la persona que contribuye con documentos que nos ayuda a poner, a editar, inclusive a compartir archivos. Aquí es importante mencionar que antes había una limitación. Antes, para que las personas pudieran tener los roles de contribuir con una unidad compartida y no depender que el administrador fuera el que pusiera la información, algunas personas tenían que estar de cierto licenciamiento hacia arriba. Nosotros tenemos 4 tipos de licenciamiento. Y anteriormente era necesario que para que las personas pudieran tener las funcionalidades full, tenían que estar a partir del segundo licenciamiento, que era desde el Business Standard. Ya desde el Business Starter, que es la licencia más básica, tenemos la posibilidad de que la persona pueda trabajar de manera integral con todas las capacidades de las unidades compartidas. Adelante, Sebas. Listo, Robert, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Luisa. Dice, ¿cómo manejar información con un tercero que no maneja Google? Listo, entonces hay 2 esquemas. Lo primero es, definitivamente para poder compartir la información con un tercero, la otra persona debe tener una cuenta de Google. Cuando digo una cuenta de Google, no es que tenga que ser una cuenta paga. Todos nosotros creo que tenemos una licencia de Google personal, o más bien una cuenta de Google personal. Cuando uno crea un documento, uno puede compartir la información con terceros a través de una cuenta de Google que ellos creen. Esa es la opción que tenemos hoy. Se están realizando otras posibilidades para poder utilizar otras funcionalidades que nos ofrece Google, pero la más inmediata es, si voy a definir con un tercero, le pido a ese tercero que, pues puede ser que ese tercero tenga un dominio corporativo de Google, como lo tenemos nosotros. Si lo tiene, es de forma transparente. Pero si ese tercero está montando soluciones como OneDrive o simplemente no tiene una licencia corporativa de Google para su empresa, lo que les debemos pedir es que nos creen una cuenta, que ellos se creen una cuenta de Google personal y a través de la cuenta de Google ya nos permite compartirle la información y enviarles el link sin ningún problema. Eso es importante la pregunta porque anteriormente se pensaba que con los terceros no se podía compartir. Sí se puede hacer de esta forma. Gracias, Robert. Y tenemos una última pregunta. Nos dicen, ¿puedo por seguridad bloquear de manera automática celdas de Sheets que ya fueron diligenciadas en un archivo compartido? Ve, la verdad no tengo conocimiento específicamente si eso se puede lograr como si lo hacíamos en el Excel. Esa me la llevo y la valido específicamente qué capacidad. Si hay algo que debe averiguar, y pues para los que manejamos la ofimática de Google, de Microsoft, teníamos una capacidad de seguridad que lo que hacíamos era que protegíamos los archivos, todo el archivo, no las celdas. Los archivos los podíamos proteger con claves de lectura y claves de apertura del archivo. Es decir, uno construía un archivo en Excel, hablo de Excel, le ponía una contraseña de apertura y si alguien quería acceder al archivo y no se sabía la contraseña de apertura, pues no lo podía abrir. Y también tenía una contraseña de modificación. Esos son 2 elementos que tiene la ofimática de Microsoft. Esa pregunta la escalamos a Google. Por ahora,
digamos que la seguridad a nivel de archivo, de poder yo decir, comparto este archivo de cheats, y fuera que digo que lo pueden ver ciertas personas o no, ponerles una contraseña para que puedan abrir el archivo o modificarlo, no, esa no existe hoy y es algo que está revisando. Específicamente la de proteger celdas, que también es una capacidad que nos brinda el Excel. No tengo conocimiento, pero me llevo la inquietud y la validamos para transmitirle, pues a ver si tiene alguna solución. Tú tomas ahí, Sebastián, nota de las personas y las dudas para mirarlo como el mayor detalle, ¿vale? Correcto. Listo, esa era la última pregunta para nuestra sesión de hoy, agradeciéndoles mucho a ustedes por haber participado en la sesión del día de hoy y obviamente a Robert por compartirnos todos estos tips de seguridad que nos van a hacer mucho más fácil nuestra interacción con nuestra data y también protegerla contra muchas amenazas. Bueno, no siendo más, esperamos que hayan aprovechado bastante este espacio y esta información y los esperamos en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente resto de tarde y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.